anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo lleno de cariño y gratitud a todos nuestros queridísimos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nuevamente en este día que podemos conectar con ustedes compartiendo la alegría de la vida verdadera que nos da Dios en su Evangelio y en cada momento cuando nos hace el bien, porque cada momento de nuestra vida es un bien que Dios nos regala en su infinito amor. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible que lleguemos a todos sus hogares, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala, del equipo NSE desde la Argentina. También queremos saludar a todos nuestros oyentes a través de nuestra aplicación NSE Argentina, a través de la cual no importa en el lugar donde se encuentren, no importa en el país donde estén, pueden contactar las 24 horas con nosotros en NSE Radio. Así que si todavía no tienen esta aplicación, no duden en buscar en sus teléfonos para poderla bajar y así estar siempre unidos con nosotros. Bueno, hoy vamos a continuar en una tercera parte de esta serie de programas con el tema de la transexualidad, esta ideología que está carcomiendo las mentes y los corazones de nuestras generaciones más jóvenes. Niños jóvenes están continuamente inmersos en una propaganda, en una promoción de toda esta ideología que va mermando el ser mismo de la persona. Tanto es así que se lo llegué a comentar a nuestra invitada, que va a estar nuevamente con nosotros hoy, que la semana en la que estuvimos hablando sobre esta ideología transgénero, salió aquí en el país donde estamos, en Argentina, una propuesta de ley donde se promovía el que en el DNI se quitara la bilateralidad. Es decir, que no hubiera hombre o mujer, sino que uno pudiera elegir en ser X, por decirlo como se está escuchando. Esa misma semana, es decir, es más, les digo más, el día siguiente a que hicimos la entrevista con la hermana Elena Lugo, salió esta propuesta para afirmar lo que justamente ya nos estaba explicando, que esta ideología lo que quiere es separar. Uno de los puntos que más trata de enfatizar es del quitar la bilateralidad sexual. Se me enredó la lengua, pero ustedes comprenden cómo es. Entonces es real, esto es muy actual y está haciendo mella en nuestra sociedad, incluso en España. También cuando estaban celebrando el mes de junio con el famoso y mal llamado orgullo gay, que decían las canciones, vamos a por tus hijos. Es decir, van directamente a las nuevas generaciones para mermar la figura humana y crear la confusión y el caos. Es por ello que nuevamente tenemos con nosotros y con mucha alegría a la hermana Elena Lugo, quien es doctora en filosofía por la Universidad de Georgetown y especialista a su vez postdoctoral en bioética. Es catedrática de la Universidad Católica de Puerto Rico, consultora de bioética clínica en el Hospital La Concepción del mismo país, conferenciante y además, y esto para mí es muy bonito, es miembro del Instituto Secular de Schoenstatt de las Hermanas de María. Así que es una persona totalmente inmersa en las cosas de Dios y también en las ciencias del mundo, así que nos podrá dar una gran luz. Hermana, bienvenida a nuestro programa nuevamente y gracias por aceptar esta nueva invitación. Muchas gracias, yo con mucho gusto lo acepto a nivel personal y a nivel de la Comisión de Bioética Padre José Kentenich, que opera desde la Argentina. Bueno, este programa lo haré lo más sinóptico posible. Voy a intentar hacer dos cosas. Uno, un brevísimo repaso del tema, y segundo, formular 5 preguntas clave que nos permiten evaluar desde el punto de vista social, médico, legal y ético el tema del transexualismo y transgénero. Es bueno distinguir desde el comienzo que la palabra transgénero
es básicamente la tendencia a adoptar conductas propias del sexo biológico opuesto al de uno, pero sin la intención de modificar el fenotipo, o sea, la apariencia física sexual, pero básicamente tiene el mismo origen de lo que ahora explicamos, repito, de forma brevísima, a modo de repaso, es el transexualismo. Se considera que el transexualismo es un trastorno de identidad de género según la clasificación del diagnóstico de enfermedades mentales, sigla DSM, volumen, o sea, edición 5, igual la clasificación internacional de enfermedades CIE 11 incluye el transexualismo dentro del capítulo de condiciones relacionadas con la salud o discordancia de género. Es importante el segundo aspecto del repaso, que estos trastornos tienen un origen multifactorial. Es cierto que se puede partir de una posible base genética, pero la base genética es solo una susceptibilidad. Hay diversos factores neurológicos, endocrinológicos, o sea, de las glándulas, psicológicos y ambientales. Y todavía hay que descubrir modulaciones microambientales a nivel celular, molecular, que pueden explicar hasta cierto punto una identidad de género atípica, es decir, que yo me identifico con el género opuesto al sexo con el cual he nacido. Esto puede darse ya indicios en la etapa prenatal, con distorsiones ya fetales, en la etapa de infancia, de la adolescencia, pero sabemos que hay una tendencia luego de la adolescencia, si es que se mantiene sin intervención quirúrgica, intervención hormonal, que la condición se resuelve por naturaleza, como decimos, después de la adolescencia. Pero en todo caso, eso es como una especie de repaso. Tenemos que nos viene muy bien. Recalcar que la influencia hormonal puede determinar el fenotipo sexual, puede verse alterada durante el desarrollo fetal, pero no es totalmente decisivo, ¿no? Sí. Y también cuando predomina una causa estrictamente genética, se dan casos muy raros, 4.5 casos entre 100.000. Es importante la estadística. La mayoría, hay aquí. Que digo, hermana, que es importante la estadística, porque a veces se dice, se dicen las cosas sin números y sin datos comprobados. O sea, esto está comprobado. Imagínense que es un 4.5 entre 100.000 personas. Es una minoría muy pequeña, o sea, valga la redundancia, muy pequeña, y que a veces se basan en simplemente un dato sin estadísticas, como que apantallando algo que no es, ¿no? Así que la verdad que muy bueno que nos traiga este punto. Eso quiere decir que la mayoría de las situaciones de transexualidad y transgénero se debe a aspectos psicológicos y aspectos ambientales, particularmente ambientales educativos, familiares, el ambiente social, etcétera, y es bueno tomar eso en cuenta porque es ahí donde podemos tener las herramientas para contrarrestar esta ideología. Bueno, sin más, paso a hacernos las siguientes preguntas, porque estas son las preguntas que me van a permitir aterrizar de forma definitiva en una evaluación ética. Son 5 preguntas que las quiero formular en detalle para que se aprecie bien la respuesta. Muy Primero, bien. ¿es posible el cambio de sexo? Es decir, la reversión biológica de la identidad sexual para redefinirla como la del sexo contrario o lo que llaman el sexo deseado, género deseado. Segunda pregunta, ¿es posible elegir, diseñar o definir la propia naturaleza constitutiva de mi identidad personal? Tercero, ¿debe normalizarse o despatologizarse la situación por la que algunas personas sufren disforia de género? O sea, el profundo malestar por la dificultad en aceptar el fenotipo. Cuarta pregunta, ¿son verdaderamente útiles y seguras las terapias de transición de género en las personas que sufren esta disforia? Quinta pregunta,
debe facilitarse al máximo el cambio en el registro legal de identidad de género, sin más intervención que la simple solicitud del interesado y sin límite de edad. Bueno, vamos entonces, si me permiten. Sí, esto va a estar muy interesante, hermana. Estamos con lápiz y papel para tomarle apunte. Sí, como lo estoy tratando de hacer de la forma más sucinta posible, voy, como decimos, al grano de cada contestación. A la primera pregunta, no la voy a tener que repetir, ¿verdad? Sí, la evidencia de la realidad biológica sexuada constituye la identidad personal desde la concepción y durante toda la vida del individuo. No se puede banalizar este tema, ¿no? Claro. Pero puede decirse que el género es una opción donde yo puedo convertir mi género a lo contrario al sexo con el que nací, ¿no? En cambio, el sexo no es posible, el cambio de sexo no es posible, y este es el error fundamental que invalida el constructo, o sea, toda la maniobra de la ideología de género. Modificar el fenotipo, la apariencia, para asimilarlo al sexo contrario, que es la práctica, ¿no? Modificar la apariencia para asimilarlo al sexo contrario no altera la identidad biológica binaria del individuo desde su concepción. De modo que la binariedad, por decirlo así, varón, mujer, es parte de la naturaleza fundamental y en sí no se puede cambiar. Uno puede aparentar ser varón, pero no deja de serlo en su identidad natural. Segunda pregunta. Sí. Es bueno recordar que muchas de las características psicofísicas que nos definen como individuos únicos, individualmente únicos, no son elegibles. Algunas cosas son modificables. No me gusta el pelo marrón, me lo tiño de rojo. Sí. Pero entre esas cosas que se pueden modificar, la figura, si quiero rebajar, si quiero engordar, bueno, entre esas no figura el sexo. La libertad de elección, la autonomía del individuo, no es cosa ilimitada, ni constituye un absoluto. Claro. Primero hay que tomar en cuenta que no se puede hacer daño. Hay una obligación de no producir daños intencionalmente, evitando además en la medida de lo posible los daños previsibles. O sea, que en la autonomía que yo puedo ejercer, tengo libertad, pero esa libertad está limitada por otro principio que me dice no hacer daño. No hacer daño. Entonces, o sea, que yo podría decir, yo libremente quiero soy mujer, libremente quiero ser varón. Lo puedo querer, pero si yo trato de intervenir, ignorando los importantes efectos secundarios, indeseables, asociados a los tratamientos hormonales, a los tratamientos quirúrgicos de transición de género, que afectan a la persona durante el resto de su vida, eso es actuar en contra de la rectitud propia de la autonomía. Yo soy libre para promover mi bien, pero no soy libre para causarme daño. Uh-huh. Por eso el argumento de que soy libre de elegir el género que me venga en gana, pero entonces intervenir con hormonas y con cirugía, dañando un cuerpo sano, interrumpiendo un proceso natural sano, todo eso es un daño, y eso no es libertad, eso es libertinaje. Hermana, perdone que le interrumpa, y en ese caso, es decir, es un daño, es que lo explicó muy bien. Yo soy libre para hacerme bien, no para hacerme daño, pero en estos casos el daño Exacto. que se hace puede llegar a ser irreversible, casi que en todos los casos, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está el meollo del asunto, de que algunas veces, cuando estos tratamientos hormonales se tienen que mantener indefinidamente, y cuando la cirugía de cambio de la genitalia se realiza, son irreversibles. Entonces es un daño para toda la vida. Claro. Y no sabemos
cómo esto repercute en otros daños más adelante. Sí, está es claro. Grave la situación. Es grave, es muy grave. A veces somos muy ligeros en pensar que la persona se encuentre bien, se sienta bien, pero es que lo que se está tratando de evitar es un daño, como bien explica la hermana, que es en la mayoría de los casos irreversible. Es decir, no es como el que se corta una uña, que bueno, se cortó, esperemos a que vuelva a crecer. No vuelve a crecer. Y el daño interno también es muy grave. Claro. Bueno, la tercera pregunta entronca con la segunda, ¿no? Que es la despatologización. Uno piensa que pretender normalizar o despatologizar la situación que atraviesan las personas que sufren disforia de género, que eso es hacerle un favor. Pero, sin embargo, estas personas sufren muchas necesidades que necesitan una atención clínica. Entonces, si su situación se normaliza, eso quiere decir que la medicina o la atención clínica debida, por lo menos en la mayoría de los casos, no va a estar disponible. ¿Entiendes? O sea que si la disforia de género se declara que es una condición normal, prácticamente las diferentes sintomatologías o inquietudes o ansiedades que se asocian a la disforia de género no va a ser atendida por la medicina. O algunos médicos van a decir, bueno, como no es una condición médica, patológica, no la va a atender, no puedo cobrar, así que no atiende a la persona. O sea que Dios mío, es que es importante todo esto porque, claro, se le genera a la persona situaciones de necesidad que no van a ser atendidas, ¿no? Exactamente. Y además otra cosa interesante es que la complejidad de la disforia de género, o sea, la situación a través de cual la persona transita, también se manifiesta en ese deseo de cambiar de sexo, también se pueden manifestar otras patologías asociadas que pueden representar el origen de la disforia o su agravamiento, ¿no? Entonces, en otras palabras, que la disforia de género no es un diagnóstico puntual, singular, sino que puede ser pluridisciplinar. Hay otros aspectos en el contexto que pueden necesitar un abordaje terapéutico y que entonces se muestra necesario antes de emprender cualquier proceso de transición. Es interesante, como yo se lo mencioné en un programa anterior, que en un hospital de Karolinska en Suecia, que es la sede principal de toda la atención al tema de transexualidad y transgénero, entró en vigor desde mayo del 21 que las intervenciones de tratamiento hormonal, de bloqueo de la pubertad, que son las que más se promueven, y la transición de género de menores con disforia de género, no se pueda realizar excepto con un permiso especial y de la revisión de ética de Suecia, de modo que la política en Suecia no es considerarlo como una opción más o como una condición que se puede trabajar, sino más bien lo contrario, se está haciendo más patologizada la condición para recibir una atención tipo de experimento, de investigación, ¿no? Sí, o sea que en resumen, más que solucionar un problema, lo que estamos generando es un desencadenamiento de problemas para esa persona que está sufriendo la disforia. Exactamente. Al despatologizarlo, no enfocamos la persona como un paciente con una condición patológica y al hacerlo así, no solamente dejamos de atender la disforia como un desajuste, sino que se obvia o se deja de atender otras condiciones patológicas asociadas con la disforia. Sí, está claro. O sea que no la normaliza, pero entonces le normaliza cualquier otra cosa. Claro. Bueno, la cuarta pregunta tiene que ver con las terapias en sí. Las terapias de bloqueo hormonal
y de transición de género las distinguimos, ¿no? Bloqueo hormonal, donde uno interrumpe, especialmente en la etapa prepubertad, interrumpe el desarrollo natural y inicia un desarrollo que no es el natural. O sea, bloquea las hormonas naturales y le inyecta hormonas del sexo contrario. Y la transición de género, cuando se llega a la cirugía, han revelado numerosos efectos secundarios indeseables y en muchos casos, como usted ya señaló, irreversibles. Sí. Con lo cual, estas terapias no contribuyen, en la mayoría de las veces, a resolver las causas que originan la experiencia de disforia o el cambio de sexo. Más bien, agravan los síntomas y sus consecuencias. O sea, lo interesante de estas terapias, en primer lugar, no enfocan las causas. Que es lo importante, claro, es la base. Son difíciles de captar, son causas multifacéticas que necesitan más y más investigación y más atención. Pero obvia las causas y sencillamente da como un remedio que lo que hace es a veces agravar los síntomas y las consecuencias. De hecho, hay consecuencias inesperadas que no se pueden estimar de antemano. Sí. Entonces, añado en este asunto, porque el aspecto médico es muy importante, en la fase puberal, o sea, en la pubertad, ocurren muchísimos cambios en el individuo hacia su madurez somática y psíquica. Entonces, no solamente se interrumpe el desarrollo de los órganos internos y externos sexuales, más bien los internos, sino que queda dramáticamente alterado muchísimas otras dimensiones, por ejemplo, los huesos, por ejemplo, como diríamos, la prevención de otras enfermedades. El desarrollo sexual no es el único, hay un desarrollo bioquímico, hay un desarrollo anatómico, un desarrollo endocrinológico, un desarrollo neurológico en la pubertad que queda interrumpido. O sea que con el bloqueo hormonal sí se bloquea la cuestión sexual, pero también se bloquean desarrollos en otras fases, en otros sistemas del sistema, digamos del organismo. Sí, no, es tremendo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Los fármacos empleados en estas terapias de bloqueo hormonal no han sido autorizados para esa indicación, sino que son fármacos que se han estado utilizando para el tratamiento de la pubertad precoz. En la pubertad precoz, en la que se administran a preadolescentes, en los que se quiere demorar el desarrollo puberal porque se presenta prematuramente. O sea, que un chico o una chica ya a los 10, a los 11 años empieza ese cambio de la pubertad, y entonces eso puede ser precoz. Entonces se trata de disminuir el desarrollo. Sí, incluso, hermana, incluso de esto que nos está hablando de la pubertad precoz, conozco varios casos de niñas de 8 años que, bueno, presentan esta entiendo que es una patología, ¿no? Pues algo que no es normal. Sí, y justamente para preservar el buen desarrollo o el equilibrio de esa niña o ese niño, se frenan las hormonas, pero es, digamos, visualizando el bien de la persona para que no haya un desajuste en su cuerpo. Porque su cuerpo no está preparado todavía para esa pubertad, que es todo lo contrario a lo que se hace con estos tratamientos hormonales. Es decir, más que mejorar a la persona, se la daña y se promueve es un daño general. Lo que usted nos decía, la parte de huesos, la parte de su cuerpo, de su interior, es realmente casi un crimen, ¿no? Porque es dañarle la vida a una persona. Y además debemos reconocer que la pubertad precoz es una condición irregular, no es que estamos interviniendo con un proceso en sí sano, hay una especie de dificultad. Y lo segundo, que es muy importante, es que ese tratamiento es temporero, es en lo que se ajusta el sistema.
Ajá. En cambio, cuando estos mismos fármacos se utilizan como terapia para la disforia, esto es por un largo periodo, ¿entiendes? Y muchas puede, veces esas hormonas puede llegar, hay que hermana, continuarlas. eso le iba a preguntar, o sea, puede llegar la persona a tener una necesidad permanente de estas cosas, de estas sustancias que se utilizan para la interrupción hormonal, ¿no es cierto? O sea, les hace dependientes de esto. Exactamente. Además, tenemos que tomar en cuenta que como digo y lo repito de nuevo, no solamente es el desarrollo en el orden de los órganos sexuales, sino el desarrollo neurológico, metabólico, y en estos casos la fertilidad queda totalmente atrofiada. O sea, que eso es y además, si esto se está aplicando para jóvenes en la entrada de la pubertad, también tenemos que darnos cuenta que en la disforia no hay una patología orgánica objetivable, y entonces estamos induciendo cuerpos sanos precisamente con un bloqueo de su normal desarrollo, sí, junto a las patologías descritas ya. Y esto también, en todo caso, perdón hermana que le interrumpa, esto también nos hace pensar, o sea, para que en ese sentido no ser tan ingenuos, no se trata solamente de individuos. Si esto sumamos a nivel mundial, estamos hablando de lo que, bueno, se denomina y se conoce ya con el nuevo orden mundial, es decir, la población va a decaer, sí. No va a haber reproducción de personas, porque si todo esto provoca infertilidad, evidentemente no va a haber niños, y si no hay niños, no va a haber población. Entonces, tanto énfasis a nivel social, a nivel gubernamental, de que estas cosas se implanten, hablan de una intención tras bastidores, ¿no? De que no es de extrañar. Y sí, o sea, hay que verlo, o sea, no es simplemente un malo que se le ocurrió, es que hay todo un plan a nivel mundial para que esto sea así. Y de ahí la importancia que le dan a que las leyes aprueben todas estas aberraciones. Esto tiene un resultado que es eliminar definitivamente o por lo menos minimizar drásticamente la población mundial. Y esto hay que saberlo. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y continuamos con esta interesantísima entrevista. Gracias. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Continuamos, queridos amigos oyentes, con nuestra invitada de hoy, la hermana Elena Lugo, continuando este tema tan... es triste, porque la verdad que es un tema que no dan ganas de escuchar en cuanto a lo penoso, al daño que se está haciendo con esto, pero que tenemos que conocer, estar informados, porque nuestros hijos están en juego. El futuro de nuestras naciones está en juego ante nuestra ignorancia por toda esta ideología malévola, transgénica, transexual. No es cualquier cosa, hay que estar muy atentos porque es el rompimiento del ser humano y de la sociedad entera. No solo afecta a una persona aislada, sino que afecta a su entorno, y obviamente al afectar ese entorno afecta poco a poco y a largo plazo también, y a corto plazo ya, nuestra sociedad. Hermana, continúe por favor dando las respuestas a esas preguntas magníficas que nos planteó al inicio del programa. Sí, creo que estamos en la última. Tercera, la cuarta, sí. En la cuarta, sí. Bueno, solamente para recordar que estos tratamientos con los preadolescentes son tratamientos con menores de edad, y estos no son capaces de otorgar su consentimiento para la intervención. En cierto sentido, violenta la autonomía del preadolescente, porque se le pide que ejerza una autonomía sin un previo conocimiento de las consecuencias y las alternativas de los tratamientos propuestos. Viola el debido respeto al principio de autonomía, ¿no? Claro. Bueno, y otra cosa que ha surgido y que lo he visto en los últimos artículos sobre la cuestión de la
trabajar con los adolescentes, es que el bloqueo hormonal ya no se plantea como paso previo a los tratamientos de la transición de género, como pensábamos, sino que es un bloqueo definitivo. Lo habíamos mencionado porque usted me decía que era una cosa que iba a durar. Es un bloqueo definitivo de la madurez a la que conduce la adolescencia, persiguiendo casi un estado prepuber permanente, con el fin de ser considerado como no binario. O sea, ni masculino ni femenino, pero ni masculino ni femenino en etapa madura. Hermana, pero ante eso, o sea, es decir, que si a un niño póngale de 11, 12 años, le aplican estos sistemas de paralización hormonal o de tensión hormonal, ¿se quedaría así niño siempre? Bueno, ¿o es lo que se pretende? Estancado en el desarrollo. Claro, o sea que quedaría estancado, porque el desarrollo que le quiere fomentar es el desarrollo que pertenece al género contrario. Un varón se le interrumpe el desarrollo masculino, entonces se le trata de insertar las hormonas femeninas y se va desarrollando femeninamente, pero nunca llega a la plena madurez de una mujer, no se convierte en una mujer. Ajá. Sí, o sea, es como, perdón lo que voy a decir, pero es como crear un monstruo, es decir, que termina deforme, vamos, o sea, por más que usted le intente meter todo lo contrario a su sexo, la persona va a quedar como eso, como cuando una planta le da una peste y no llega a desarrollarse plenamente, a lo mejor saldrá algún fruto medio torcido o no quedará en su esplendor. Es terrible esto. Exacto. Bueno, la verdad que ¿cómo diríamos? La verdad que estamos en un problema bastante serio, ¿verdad? No, es que a mí me ha tocado, hermana, perdone, me ha tocado ver justamente cuando estábamos preparando este programa con usted, fotos, incluso que cualquiera lo puede ver en internet, de niños que han sido sometidos a este tipo de hormonización y realmente en sus propias facciones se ve la anormalidad de todo esto. Anormalidad en cuanto a, pues eso, que no es un proceso normal, natural, como está puesto en la sabia naturaleza humana. Niños que es que realmente uno los mira y no tienen ni facciones a veces humanas, es una mezcla de algo que no tiene la belleza del orden en la persona, ¿no? Lo podríamos definir así, ¿no? Falta la belleza del orden. Sí, como dice Agustín, belleza tiene que ver con la serenidad del orden, ¿no? El tema es precisamente que estos tratamientos de bloqueo son aplicados indefinidamente, mientras la persona afectada no cambia de opinión. Y las implicaciones no son ni tan siquiera conocidas todavía por la medicina. Porque de acuerdo a la duración de la intervención con los bloqueos y con el inicio de las hormonas contrarias, de acuerdo a la duración, las consecuencias pueden variar y eso está bajo estudio. Bueno, otra consideración que tiene que ver con medicina, pero que ya nos acerca a la última pregunta, realmente es el concepto bienestar. Casi todos los que abogan por todas estas terapias hablan del bienestar como un concepto amplio. Me explico. Ya el concepto salud o bienestar que utilizan no solo incluye la dimensión fisiológica del individuo, ausencia de enfermedad, sino también las dimensiones psíquicas y sociales. Como que lo que quiere decir es que quien pide proceder con el bloqueo hormonal, lo pide porque es su deseo, porque percibe que puede ser más feliz si no se desarrolla según las características sexuales de su sexo biológico hasta el estado de madurez, y que sería mucho más feliz si inicia un procedimiento que le facilite desarrollarse según el género contrario. Si se valora el bienestar psíquico independientemente del bienestar físico, pues uno podría decir, bueno, la intervención se justifica porque la persona considera que su condición
espiritual o su condición psíquica o su condición mental, emocional, es mucho más importante que su salud física. Es decir, que sacrifica la transformación física, que es tan controversial y tiene tantas consecuencias negativas, la sacrifica a un deseo. Es como si salud fuera equivalente al deseo. Claro, pero hermana, en ese caso, o sea, pareciera que se justifica, pero realmente no se justifica, porque el mal no se justifica. Claro, el mal que recibe es mucho mayor a lo que él cree que es un bien. Claro, por eso resulta éticamente no aceptable para el médico atender el deseo de un paciente, someterle a cualquier intervención médica, aunque ésta consista en infligirle un daño de consecuencias irreversibles y también de consecuencias no del todo predecibles, ¿no? Hermana, y también está deseo. El aspecto económico, o sea, si bien es lo menos importante, porque está ante todo el bien integral de la persona, pero usted dice, bueno, pues este tipo de tratamientos, que no son tratamientos sino de intervenciones, tienen hasta cierto punto una cierta perennidad, es decir, tienen que continuar haciendo este tipo de tratamientos, si no, evidentemente el cuerpo volverá a su estado natural. Entonces eso implica un gasto continuo para estas personas. Tampoco es solución. Eso es cierto. No, porque esto me imagino que sí. Barato no será. No. Y cada día se va a hacer más caro porque más intervención técnica y los seguros de salud van a estar subiendo porque los riesgos son grandes. En eso podemos, desde el punto de vista de una bioética personalista, no se puede separar, desintegrar las dimensiones físicas, psíquicas, sociales y espirituales del concepto salud. El concepto salud es un concepto integral, ¿no? No podemos pretender satisfacer una dimensión dañando otra. Aquí no nos podemos detener a dar ejemplos en los cuales quizás por consideración social y espiritual la persona permite que se le haga daño físico, no. Pero en este caso, el deseo, que es un bienestar psíquico, no puede prevalecer sobre el bienestar físico y hasta personal y espiritual, porque aquí no estamos trabajando con la dimensión espiritual, pero no cabe duda de que las personas con disforia tienen que también consultar su sistema de creencia religiosa. Se necesita, otra palabra, un equilibrio que es la fuente del verdadero bienestar de todas esas dimensiones. Por eso la petición de alguien que desea bloquear su desarrollo orgánico para permanecer en un estado inmaduro de manera indefinida, asumiendo tratamientos que son experimentales, con riesgos y efectos secundarios y con consecuencias irreversibles, no puede ser éticamente aceptable. O sea que en este caso, hermana, responderíamos a la pregunta de que no deben facilitarse estos medios, ¿no? Claro. Así es. Lo voy a poner de esta forma. En los que estamos hablando de intervenciones agresivas, no dirigidas a corregir trastornos o disfunciones físicas, sino más bien los provoca con el fin de satisfacer el deseo de la persona que solicita para sentirse mejor por pretender conformar su cuerpo a la imagen que tiene de él. Cuando hemos ya dicho que lo ideal es trabajar con la imagen que tiene psicológica, psiquiátricamente, y aceptar el cuerpo con el cual ha nacido. Estamos invirtiendo el orden. Claro. No puedo ajustar el cuerpo a una idea que puede ser una fantasía. Tengo que trabajar con la fantasía para llegar al verdadero concepto de mi identidad natural y aceptar el cuerpo con el que tengo. Y esto mismo nos sirve de fundamento para volver a aseverar de que el alterar el orden puesto por Dios en la naturaleza siempre trae consecuencias lamentables para el ser humano. O sea, siempre es así, para el ser humano y para toda la creación. Alterar el orden es casi, me atrevo a decir, indefectiblemente dañar.
dañarnos a nosotros y dañar la creación. Por algo hay un orden. Si hasta las matemáticas lo sabemos, cuando se alteran los factores, a veces los resultados son catastróficos, ¿no? Por eso a veces nos iba mal en los exámenes de matemáticas. Alteras algo y ya el resultado es un desastre. Lo mismo pasa en la vida. El orden es importante, no es un capricho. Claro. Bueno, esa es una temática en la bioética que se puede explorar, pero bueno. Y la última pregunta, cosa que no se me acabe el tiempo, ya pronto, rectificación de la mención, eso de registrar de sexo. La propuesta de la actual ley, la propuesta de la actual ley que pretende facilitar al máximo el cambio de registro de la identidad sexual, sin más intervención ni requisitos, plantea, además de las cuestiones ya señaladas arriba en las otras preguntas, otras de carácter social que inspiran una cierta oposición por parte de ciertos colectivos feministas. Me explico, esto es una nueva consideración que no se ha atendido debidamente, pero que recibió un poquito de relieve con las Olimpiadas. Mire, la posibilidad de que un individuo, incluso menores de edad, transite sin dificultad alguna de un género a otro, con la posibilidad de revertir la transición sin límite alguno, si le pareciera, amenaza la igualdad entre los ciudadanos. Porque la igualdad entre los ciudadanos se sustenta muchas veces en razón de su sexo. Quienes acceden a determinadas opciones, protecciones, ayudas o promociones que persiguen ofrecer las mismas oportunidades a todos. Y eso ya lo estamos viendo, eso ya se está viendo. Las protestas que ha habido en todas estas competencias deportivas donde hombres se han hecho mujeres, se han cambiado el sexo y las mujeres protestan porque evidentemente el cuerpo de un hombre va a tener muchísima más fuerza que el cuerpo de una mujer, entonces les va a ganar a todas. Ahí ya se va la justicia a pique. Sí, no, ahí es complicadísimo el tema porque hay también situaciones de orden, digamos, natural, donde hay un trastorno hormonal y no es que la persona se inyecte hormonas contrarias, sino que las produce, porque todo ser humano produce la hormona masculina y femenina a un cierto balance. Y si ese balance se rompe, entonces predomina la del sexo opuesto y puede que tenga fuerza. Ahora no recuerdo, creo que es una atleta de África, y eso hay que atenderlo, hay que buscar la manera quizás de establecer diferentes criterios de competencia. Podríamos decir, todas las señoras o mujeres que tienen un nivel de tal de testosterona participarán en esta competencia. No sé cómo se va, pero la cuestión es que nos hemos complicado la vida por gusto, quiero decir que, manteniendo el orden todo sería más sencillo. Y otra esfera que no solamente lo del deporte que ha llamado la atención, la necesidad de conocer el sexo biológico en los individuos que participan en investigaciones biomédicas, es importante, es un requisito para correcta evaluación de los resultados de la investigación y su aplicación clínica. O sea que si uno va a hacer un estudio de mujeres, tiene que tener cuidado que la transgénero mujer no sea comparada con las mujeres naturales, porque los resultados clínicos van a quedar distorsionados. Claro. No es que uno quiera discriminar, pero hay que aceptar que las diferencias son reales, que se establecen sobre una base natural son reales y son justas. Pero que es en todo, hermana, mire, mientras usted habla yo voy pensando rápidamente y digo, bueno, cuando a uno le hacen el test de alcoholemia, cuando está conduciendo, no es lo mismo la cantidad de alcohol que se puede detectar en un hombre con una edad X que en una mujer. El efecto es totalmente diferente. Hace un efecto más fuerte según el peso y según si es hombre o mujer. Entonces, eso no se puede cambiar, eso es así. Ya recuerdo cuando se estaba hablando de la construcción de corazones artificiales, el aparato que le pusieron, me parece que fue al señor Clark hace algún tiempo, era bastante grande y se podía ubicar en el pecho de un varón,
Entonces las mujeres protestaron de que, bueno, ¿y qué pasa si yo como mujer no me puedo hacer un implante, es la palabra, implante de corazón artificial? Bueno, todos los investigadores corrieron a diseñar un corazón más pequeño. Es que bueno, todo, Dios mío, es verdaderamente triste. No, nos reímos para no llorar, ¿no? Como dice el dicho, porque es muy triste esto, cómo el pecado realmente daña al ser humano, porque le quita la capacidad de discernimiento que puede tener tan fácilmente y lo inmerge en una cantidad de complicaciones y de problemáticas que se hubiera evitado si mantuviera el orden tan sabio que ha establecido Dios en su creación, ¿no? Cada vez uno lo afirma más. Yo creo que esa afirmación es importante para prácticamente todos los programas, porque hay un orden del ser y hay que preguntarse, ¿de dónde proviene el ser? ¿Quién establece ese orden? Y no tenemos acceso a ninguna evidencia científica de la paleontología o de la antropología, digamos, prehistórica. No. El orden del ser es establecido por una primera causa divina que tiene un plan, un diseño. O sea, el orden del ser no solamente me da una visión de la estructura de la realidad, sino que también me explica las normas que regula el desarrollo de esa realidad, y esa norma es la base sobre la cual descansa la conducta humana. Así que nosotros tenemos que ese orden del ser es el criterio para entendernos a nosotros mismos y actuar de acuerdo con la ciencia y la tecnología que conocemos y regularla, porque la tecnología y la ciencia no se regulan a sí mismas. Así que volver al orden del ser es importante. Claro, el problema es que el orden del ser no se puede entender si no se postula, aunque sea filosóficamente, la existencia de un ser supremo. Y así como la tecnología, bien usted afirma, no se regula por sí misma, tampoco es capaz de regular al ser humano por ella misma. Es decir, que es también otro paso que se está queriendo dar, ¿no? Que la tecnología sea la que predomine sobre el ser humano, ¿no? Ahí ya, bueno, nos metemos en otra temática, pero que también está muy ligada a todo esto, ¿no? Bueno, aquí terminamos, creo yo, con una síntesis, ¿no? Ya está la síntesis, el orden del ser, y si surgen alguna otra pregunta. Yo tengo, hermana, usted sabe que los periodistas siempre tenemos una pregunta más. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo quisiera, usted bien lo trató al principio de la entrevista, decía que se está tratando a veces de ver que se le hace un favor a estas personas cuando se les facilita estos medios o se implantan estas leyes de inclusión, el vocabulario y todo esto. Hay una cuestión difícil para las familias de hoy, ¿no? Sobre todo para los padres de familia que tienen hijos pequeños, que tal vez son más expuestos ahora mismo a las ideologías en las escuelas, ¿no? Por toda esta presión social que hay. Sí. ¿Qué consejos se les puede dar a los padres para afirmar a sus hijos en su propia sexualidad y que puedan ellos, de alguna manera, a su nivel, no confundirse en medio de este caos de ideas? Sí. Yo creo que los padres deben recordar que los primeros educadores son ellos, y que como primeros educadores ellos ante el tema de la sexualidad tienen un gran privilegio, y es que ellos están capacitados para integrar la temática sexual en el contexto del amor. Y ellos, precisamente viviendo como familia, como matrimonio, todo lo que significa el amor, con todas sus características, tienen, por decirlo así, el escenario perfecto para introducir a los niños a toda la temática sexual, de sexualidad dentro del amor, siendo los padres, como diríamos, no solamente testimonios, sino, como diríamos, los autores, los protagonistas sí, de la experiencia del amor. Así que ellos tienen ese contexto. Una vez que los niños van a la escuela, tienen que ir ya preparados con con unas afirmaciones previas
de lo que podrían estar escuchando en la escuela, cosa que el tema sexual no surja por primera vez en la escuela, porque eso les va a llamar la atención y ellos van a aferrarse a lo que diga el maestro, qué sé yo. Qué importante. Comenzar en el hogar, desde la infancia, con el tema del amor. Segundo, los padres tienen que estar muy vigilantes. La escuela tiene que servir a la familia, no a la inversa. Por eso los padres vigilantes tienen que estar en consonancia con los directores de su escuela, con los profesores, y establecer un programa en común. No es que el Estado tenga que imponer. Bueno, el Estado puede decir, bueno, el mínimo de la enseñanza tiene que incluir tal cosa, pero el contexto de ese mínimo lo establece la escuela con su ideario, y el ideario de la escuela con el consentimiento de los padres. Yo creo que eso es importante. Importantísimo. ¿No? Y tercero, velar, por favor, velar lo que los niños ven en Internet y demás. No sé, hay muchísimos recursos para controlar lo que los niños pueden ver en Internet. Y si resulta que ven una cosa en Internet o donde sea, sentarse como familia y decir, mira, esto que viste, trata de dar este mensaje es erróneo por esto y esto. Mucha confianza con los padres, cosa que cuando los niños vean algo y les extrañe, corran a papá y mamá, y mami, ¿qué es esto? Y papi, ¿qué es esto? Porque esa confianza es una garantía, Llegan a la adolescencia, van a querer tener sus conversaciones privadas, ahí se les revelan muchísimas cosas con los amiguitos, pero siempre que los niños, los adolescentes, puedan ir a sus padres para tener el último criterio. Papá sabe mejor, mamá sabe mejor. Qué bien, qué importante esto que ha dicho, hermana. Es fundamental esto. Y esto que usted decía de empezar a hablarle a los niños, pues, de la sexualidad desde pequeños, pero de una manera que ellos puedan entender. Tampoco hay que dar detalles a los cuales ellos no están capacitados a su edad. Pero que sea un tema que no sea un tabú, es decir, que sea un tema que se hable en casa para que, como muy bien usted ha dicho, la escuela no sea la primera que pise ese terreno, porque dado como está todo ahora, esa primera pisada puede ser muy dañina para nuestros niños, su inocencia y su desarrollo. Así que fantástico que lo haya tocado. Hermana, bueno, nos quedan apenas 2 minutos, a ver cómo podemos condensar esta respuesta. ¿Cómo podemos explicar a nuestros hijos que no está bien y que no es una discriminación el no aceptar estas ideologías transgénero? Ellos tienen que afirmarse en su propia identidad, y los jóvenes, dependiendo de la edad, ellos entienden su identidad personal de diferente manera. Y en todas las etapas preadolescentes, la identidad de la persona como tal va a estar asociada a su vinculación con los padres, su vinculación a sus creencias, su vinculación al hogar. Yo creo que hay que reafirmar esas vinculaciones al hogar para que crezcan en una identidad personal sólida, y solamente así pueden contrarrestar cualquier otra idea que amenace esa identidad. O sea, tienen que adquirir seguridad en sí mismos, pero la seguridad en sí mismo no quiere decir una autosuficiencia. La seguridad en sí mismo va a depender mucho de un vínculo amoroso, confiado en sus padres. El rol de los padres es indispensable. Está clarísimo, hermano. Sí, no, está clarísimo Sí, terminamos la idea porque ya nos... Sí, ya está. No, es que la vinculación con los padres es un camino a la vinculación con Dios, así que ya empiezan los vientos en Puerto Rico. Pues sí, hermana. Bueno, pero gracias, millones de gracias, ha sido un programa espectacular, le agradezco mucho y seguro la volvemos a invitar en futuras ocasiones. A ustedes, queridos amigos, los espero en una próxima ocasión en este mismo horario. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.